Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Es un gozo estar con ustedes. Yo soy Luz Soto y me acompaña hoy el Pastor Hernández. Pastor, platíquenos un poquito de cuánto tiempo lleva usted en el ministerio y de su congregación y su llamado, su vocación, lo que Dios lo ha traído a hacer. Sí, cómo no, yo soy el pastor José Ángel Hernández. Ya tengo varios años en el ministerio trabajando con la Iglesia Luterana. Voy a cumplir 35 años de pastor y estoy sirviendo a la Iglesia Santísima Trinidad en Ciudad Juárez, en la calle 9ª y 10ª, en la colonia Torres del PRI. Así es que ahí estamos a sus órdenes para ir a escuchar la palabra de Dios y administrarle sacramentos. Gracias, Pastor. ¿Qué es una de las cosas más sorprendentes y más gozosas que ha usted experienciado como pastor? Bueno, el gozo más grande es que, por ejemplo, yo fui educado en la doctrina católica romana desde niño hasta los 27 años, pero un día, pues el Señor me tomó y me trajo por estos caminos y he descubierto que la Sagrada Escritura es la fuente de todo conocimiento, es la revelación de el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que se hace patente en la aparición del Salvador del mundo en el Nuevo Testamento. Y es un gozo para mí haber conocido esta doctrina luterana, y aquí estoy después de muchos años plenamente convencido que aquí es donde yo debería de haber estado desde un principio. Lo bueno es que Dios en su bondad y a veces hasta es misterioso para nosotros, tuvo propósito de traerlo en el camino que lo trajo, pero aquí está. Estamos tan gozosos de poder estar con ustedes nuevamente. Le pedimos, sí, que por favor oren por Carla y por su salud. Sus oraciones siempre tienen poder, no por lo que dicen ustedes, pero por lo que es Dios, un Dios de poder sin límites. Ahora vamos a estar hablando del tema de muertos en Adán o vivos en Cristo. Para muchos de nosotros, el hablar la plática de la muerte es algo que no nos gusta. Es que nos ponen incómodo, a veces hasta nos da un poco de miedo. Pero vamos a estar estudiando la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26, y vamos a traer esperanza de cómo nosotros en Cristo vamos a derrotar la muerte un día. Vamos a tener que vernos frente a frente, ¿verdad? De cara a cara con la muerte, pero no va a ser el final para nosotros, porque Cristo abrió a la vida eterna a través de su muerte y, más importante, su resurrección. Pastor, ¿qué tal si nos abre con oración y luego nos ponemos a leer? Sí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y ilumina nuestras mentes para que podamos proclamar esta verdad que es tuya, Señor, y que es una promesa que se cumple en Cristo, que es la restauración, nuestra resurrección, que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar en la primera carta a la iglesia de Corintios y es capítulo 15. El capítulo 15, Pablo está proporcionando este tema de la resurrección y hay un poquito, lo que me gusta decir, un poquito de trabalenguas de lo que dice Pablo, de que si nosotros decimos que no hay resurrección, entonces Cristo nos resucitó, y si Cristo nos resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados, y si nuestros pecados no han sido perdonados, entonces nosotros en muerte y en pecado quedaremos, ¿verdad? Es un poquito de brincar de un lado al otro para ver cómo la fundación al final
es que la resurrección de Cristo está dando por alta que nuestra resurrección también va a suceder. Empezamos con el versículo 20 y nos vamos 26 y dice así la palabra de Dios. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo. Y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. A ver, pastor, vámonos. Sí, cuando nosotros hablamos de la muerte, pues nos da miedo, sentimos temores, porque la muerte en sí, eso implica separación, ausencia, sufrimiento, pero hoy San Pablo está recordándonos que la resurrección es una promesa de Cristo, o sea, vamos a morir, sí, pero vamos después a gozar de una vida que significa que ya no vamos nosotros a vivir asustados, atemorizados, porque, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el capítulo de hoy, capítulo 15, ahí vamos a ver que nosotros descendemos de un hombre llamado Adán, que por su vida que él decidió elegir, vino a consecuencia de eso la muerte. Por eso dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Tenemos todos que morir irremediablemente, pero nosotros vamos a partir de ese Adán, que por ese hombre entró la muerte al mundo, pero también tenemos una promesa de que por otro hombre, por Cristo, entró la vida al mundo, ¿sí? Es decir, que no temamos vivir y aún morir por Cristo, porque si en Adán todos los muertos tenemos que enfrentarlo así, en Cristo todos seremos vivificados, ¿sí? Por eso San Pablo hoy va a trabajar un elemento muy importante que es la fe. Dice él, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Estamos definitivamente en la misma situación que al principio. Estamos en la situación en la que entró Adán, pero no, vemos que en Adán nos dimos cuenta de que estábamos muertos por nuestros pecados, pero que en Cristo hemos sido vivificados y hemos sido llamados a vivir después de esta vida terrenal, una vida hermosa, una vida donde nosotros estaremos gozando plenamente en la presencia de Dios. Es algo que nos da la esperanza y la aseguranza de tener en el futuro una vida eterna, cual no tendrá el sufrimiento que sufrimos hoy a través de la muerte, la separación de nuestros amados, el dolor de la ausencia, pero también nuestras enfermedades y las tristezas que causa este mundo, que causan las relaciones quebradas, que causan promesas que no son cumplidas, ni siquiera son mantenidas o nomás dichas por beneficio, por egoísmo. Cristo vino a este mundo no solamente a vivir una vida perfecta, ser concebido a través del Espíritu Santo, fue concebido él fuera del pecado. Todo humano, menos Cristo, fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado. ¿Y por qué? Por Adán. Ese pecado se recorrió
generación tras generación, cada uno de nosotros. Y por esa razón se dice que nosotros, el hombre, el humano, somos 3 cosas al nacer. Somos muertos espiritualmente, somos ciegos espiritualmente y somos enemigos de Dios espiritualmente. Y es un estado que no podemos cambiar nosotros mismos. Es un estado que nos condena a tener que pagar con nuestra muerte, pero encima de eso, a tener que vivir eternamente separados de Dios. Ese es el castigo eterno, la separación entre nosotros y Dios. Y la razón por qué duele eso es porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Pastor, cuando estábamos estudiando, usted hizo un comentario que me gustó mucho, teniendo que ver con eso, la creación del hombre. Y cómo eso afecta mucho de la manera que Dios decidió hacer nuestra redención a través de un hombre. Sí, porque fíjese que si nosotros nos regresamos al libro del Génesis, vemos ahí que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, que hay algo más profundo en la creación del hombre que el tener simplemente un cuerpo físico, material, mortal. Es decir, ¿cómo es que Dios se ocupa de la creación del hombre y lo forma de la nada, del polvo, y le sopla, dice la Escritura, y le infunde el aliento de vida, el hálito, el Espíritu de Dios que vivifica a este cuerpo que a nosotros nos mueve y nos sirve para muchas cosas? Entonces, eso nos hace pensar que somos hechos y somos llamados después de esta vida a algo más relevante, que supera toda dimensión que pueda caber en nuestra razón humana. O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a ir a un sepulcro y nos vamos a convertir en polvo, ¿sí? Y nuestros cuerpos se van a secar? Pero cómo ese cuerpo va a ser reclamado por un alma, por un espíritu que Dios infundió en nosotros desde la creación. Esa es la nueva creación. Esa es la vivificación, esa es la resurrección. Y a veces nosotros solamente estamos preocupados y preocupándonos que si vamos a resucitar o no vamos a resucitar. El que nos creó de esa manera nos resucitará de igual manera. Nos llamará, nos integrará. Ese polvo que un día explota en un avión, esas cenizas a las que somos reducidas serán reclamadas por esa alma de naturaleza espiritual que Dios puso en nuestras vidas para que nosotros volvamos a ser vivificados, resucitados como esos huesos de los que habla el profeta. Aquellos huesos que estaban secos, pero Dios les infundió nuevamente todo lo necesario y los hizo caminar. Y así seremos resucitados con el poder de Dios, ¿sí? Pero necesitamos, dice San Pablo, la fe, porque si no creemos que Cristo resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a confiar, sí, a confiar en nuestra promesa. Por eso el temor de mucha gente, que después de esta vida ya no sigue nada. Y a mí me preguntan, pastor, mi ser querido, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde quieres que vaya? Dicen, al cielo. Está en las manos de Dios. Déjalo. Resucitará glorioso. ¿Sí? ¿Por qué? Por el poder de Dios. Así está escrito, que si nosotros permanecemos en Cristo y verdaderamente confiamos en esa promesa, estamos y seremos levantados y seremos despertados de nuestra muerte para resucitar gloriosos juntamente con Él y así gloriosos como Él resucitó. Esto es lo que nosotros como creyentes y seguidores de Cristo da a la vida un poco más de esperanza,
cuando tenemos que enfrentar la muerte, sea la muerte de un ser querido o nuestra propia muerte, ¿verdad? Me imagino que muchos que nos están escuchando han tenido la experiencia o de sí mismo o de alguien más cuando les dice a uno tienes cáncer y nomás tienes 6 meses, ¿verdad? Porque no lo agarramos con tiempo. Y nomás la idea de ese tiempo contado. Y lo interesante es que la verdad es que el momento que somos concebidos, nosotros ya estamos muriendo. Nosotros nacimos, no solamente nacimos muertos, pero nacimos ya muriéndonos. Con cada día que pasa es un día más cerca. Y es algo que todo humano en esta tierra va a tener que enfrentar. Y Cristo mismo enfrentó. Cristo como hijo de Dios, Él no fue ¿cómo se dice? No fue separado, no fue dicho, bueno, es que tú no tienes que sufrir esto porque no te lo has ganado. Después de todo, como dijo usted, pastor, el pago del pecado es la muerte. Pero Cristo no tenía pecado. Él no tenía que pagar muerte. Pero nosotros sí. Y es aquí donde el amor de Cristo, donde el amor de Dios se desplaya, se pone en Technicolor, en colores, en algo viviente, algo que nos Asombroso. nos mantiene completamente asombrados, porque el que colgó en esa cruz no necesitaba colgar en esa cruz. No era su cruz para estar puesto en ella. Lo hizo por mí. Lo hizo por usted, ¿verdad, pastor? Por aquellos que nos escuchan. Porque nosotros sí nacimos en la muerte de Adán. Sí nacimos con el pecado de Adán. Y luego encima de eso yo le agregué el pecado de luz. Porque no tenía bastante con el pecado de Adán. Tuve que agregarle el pecado de luz. Y esa es la cosa que también no podemos dejarle toda la responsabilidad a Adán, ¿verdad? Porque nosotros también hacemos decisiones que sabemos muy bien que no son decisiones buenas. Y no son decisiones que complacen al Señor, que son decisiones que son para nuestro propio egoísmo, que lastiman a otros. Y hacemos la decisión de que, bueno, vale la pena si agarro lo que quiero. Y ya eso es pecado mío. Eso es pecado que yo soy responsable. Es pecado que yo tengo que contar a frente de Dios de que yo hice esto. Pero Dios abrió el camino en darnos a Jesús. No solamente para darnos nueva vida, a la cual recibimos a través de la fe, a través del sacramento del bautismo. A mí me encanta ver bautismos, pastor. Me encanta porque para mí ver un bautismo es ver una muerte y un nacimiento al mismo tiempo, ¿verdad? Es poder ver cómo nosotros, como yo, luz en la agua, muero, pero a través de la agua, con la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, renazco, no vuelvo a nacer en una manera cual nunca he nacido antes. Y esa manera es en la manera de eternidad. Es algo que nosotros podemos gozar hoy. Usted y yo estamos viviendo terrenalmente. Es un tiempo corto. Para algunos de nosotros más corto que para otros. Y la verdad ni siquiera sabemos por qué no está garantizado ese tiempo. Pero usted y yo también al mismo tiempo ya vivimos eternamente. Porque eso ya está cumplido. Por eso cuando nosotros hablamos de la muerte, sabemos que todos morimos como Adán, porque todos pecamos como Adán. O sea, a mí me preguntó una señora un día, o me comentó, dijo, pastor, creo yo que Dios en su infinita misericordia y tan sabio, es lo único que se equivocó, dijo, me lo dijo así de corazón. Dijo, es que ¿por qué nos hizo mortales? Porque fíjense, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó santos, puros, perfectos, pero también les dio una libertad y ellos tomaron una decisión que les afectó hasta nuestros días a nosotros también.
Entonces, vean cómo era necesario que Dios enviara a alguien para que retomara y vivificara aquello que había muerto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, Dios no los dejó ahí como lo Bueno, pues dicen, sabe cómo se la hacen a su ustedes. suerte. No, viene Dios preparando a través de los profetas un camino, y tenemos a Juan el Bautista, el último profeta en el Nuevo Testamento, que viene diciendo, este es el que en el pasado Dios prometió que iba a enviar para remediar toda esa situación desde el principio de la humanidad. Por eso Cristo murió por nosotros, para sacarnos de esa condición de pecado en la que fuimos metidos por Adán y Eva, que no los vamos a culpar, porque también tenemos que hacer una diferencia. Hay dos tipos de muerte: la muerte temporal, o esta muerte física que yo voy a enfrentar y que usted va a enfrentar, pero la más peligrosa es la muerte espiritual. Yo puedo estar vivo, pero estar muerto en mis pecados ahorita. Aunque vaya a la escuela, aunque vaya por mis hijos, aunque vaya a comer con mi esposa, pero puedo estar muerto espiritualmente, y de esa muerte es la que Cristo ha venido a rescatarnos. ¿Sí? Hay de aquel que no aprovecha los medios de gracia, porque los medios de gracia se aprovechan ahorita en vida. ¿Sí? Por eso yo no bautizo muertos. Por eso yo enfrento un dilema cuando yo estoy administrando el auxilio espiritual a un moribundo que está fuera ya de sus sentidos. O sea, prefiero ir todavía antes para ir tener la certeza, pero al final Dios ahí está presente. Dios está llamando a ese ser querido, a ese amigo tuyo, a esa esposa tuya que está enfrentando el trance en la muerte. Lo está llamando porque lo va a vivificar, porque lo va a resucitar. El poder de Dios no es limitado por nuestro entendimiento o por nuestras habilidades. Él escoge a trabajar a través de nosotros, de hacernos parte de su historia y de trabajar en su espíritu a través de nosotros. Lo hace desde el principio, ¿verdad? En el principio, en Génesis, cuando se pone uno a leer, se puede ver cómo Dios trabaja a través del humano para poder traer esa promesa, una promesa que Él ya tenía puesta en camino antes de crear este mundo, antes de la creación. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y Dios ya sabía qué es lo que iba a pasar si Él creaba la humanidad. Y Él sabía qué es lo que iba a tener que sacrificar. Y lo hizo. ¿Por qué? Simplemente por amor. Por amor hacia nosotros, por amor porque Él es amor, ¿verdad? Hermanos, hermanas que nos están escuchando, les pedimos, volteen a Cristo. Cristo es el que da la esperanza de saber que nosotros, este mundo no termina con el último suspiro que tomamos. No va a terminar para el que cree y no va a terminar para el que no cree. La única pregunta es ¿dónde vamos a estar? Vida eterna es para todos, pero ¿dónde va a estar esa vida eterna? ¿Verdad? Es como dicen muchos de los que se dedican a vivir casas, siempre tiene que ver con la locación. ¿Verdad? La casa que cuesta más es la locación. ¿Dónde está? Y así va a ser la vida eterna para toda la humanidad, la locación. Y en Cristo, Él dice muy claro que es en Él donde obtendremos vida eterna en la presencia de Dios. Una vida eterna que no va a tener angustia, no va a tener sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber más muerte ni separación de Dios. Él es el camino. Él es la puerta. Él es la esperanza. Solamente a través de Cristo podemos nosotros alcanzar al Padre, a estar en la presencia del Padre, de nuestro Creador, de nuestro Dios, del que Él es el alfa y el omega. En todo y fuera de todo está Él. Y es
por su Hijo Cristo que nosotros vamos a poder tener ese acceso. Y va a ser un acceso que no es en un plano espiritual, donde nuestro cuerpo ya no tiene valor. Es donde vamos a ser por fin completamente 100% humano. Como dijo Pastor, Adán y Eva estuvieron en un estado santo, en un estado de estar completos. Ellos tenían una relación con Dios continua. Era algo donde ellos podían venir a Dios y Dios venir a ellos y a poder comunicarnos y poder hablar. Y a mí lo que más me gusta de este capítulo es en darme cuenta que Dios es amoroso y bondadoso, porque Dios los puso en un jardín y en ese jardín habían 2 árboles que cambiaban vidas y Dios solamente les negó uno, que era el árbol que les quitara la vida. Ese fue el que les negó. ¿Por qué estaba ese árbol ahí? Como dijo usted, porque Dios nos dio, ¿cómo se dice? Libre albedrío, ¿verdad? Albedrío, ¿verdad? Nos dio eso. Y nosotros escogimos dudar de la palabra de Dios. Cuando se vino la tentación y preguntó el enemigo, ¿de veras dijo Dios? Nosotros, Adán y Eva, y hasta la fecha, nosotros escogimos pensar, ay, ¿de veras me ama Dios? ¿De veras resucitó Cristo? ¿De veras fue por mí que murió? Y en hacer eso, en dudar en Dios, hacemos decisiones que nos llevan a la muerte. Pero el otro árbol, el que tuvo que proteger Dios después de esto, de ese árbol pudieron haber comido Adán y Eva antes de escoger de dudar a Dios y no hubiéramos sido mortal. Hubiera sido una vida perfecta, eternamente, sin tener que pasar por todo este sufrimiento que se ha pasado desde el principio del mundo. Pero en nuestro libre albedrío, nosotros escogemos dudar de Dios. Y aquí es donde Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios, si están empezando ustedes a dudar si de veras hay resurrección, eso trae mucha consecuencia a su fe y trae consecuencia a su estado como ser perdonado o todavía ser pecador. Y todo esto que se ha hecho en Cristo no es cosa sorprendente. Está en toda la historia de la interacción de Dios con su pueblo y con el mundo, con la humanidad. Y en Él se ha cumplido. Si creen en eso, entonces también se tiene que creer en la resurrección, en Cristo. Y si Él resucitó, entonces el único final que tiene sentido es que nosotros también en Él vamos a resucitar. Y lo gritamos en la Pascua, Cristo ha resucitado. Aleluya. Y ya viene ese tiempo. Y lo cantamos, resucitó, resucitó, resucitó. Por eso, queridos hermanos que nos están escuchando, no teman vivir e incluso morir por Cristo. Así murió Pablo, así murió el profeta Isaías, así murió Pedro. O sea, murieron en Cristo, predicando, enseñando, llevando al conocimiento de la palabra de Dios a la gente, porque mientras en Adán todos morimos, queridos hermanos, en Cristo todos seremos vivificados. ¿Qué quiere decir? Todos seremos resucitados, porque ese es nuestro destino. O sea, Dios quiere algo más grande para nosotros, pero en ese peregrinar, en este mundo terrenal, tenemos que enfrentar todas esas vicisitudes, como el ver que nuestro cuerpo se consume por una enfermedad y morimos desde el de más arriba hasta el de más abajo, según nuestra forma de ver a las personas. O sea, ¿por qué? Porque ese es el destino final que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, nuestro anhelo, queridos hermanos, es un día llegar a vivir en la presencia de Dios, escuchando el coro de los ángeles,
escuchando y viendo a los arcángeles alrededor del trono en esa nueva Jerusalén que nos anuncia el libro del Apocalipsis, donde estaremos viendo a Dios cara a cara, porque Él para eso nos creó. Amén. Buen dicho, pastor. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más y, pastor, mándenos en oración a seguir en este camino en Cristo y vivir por Cristo y trabajar a través de Cristo. Te damos gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo, por amor, Señor, para que todos los que creemos en Él podamos ser salvos, Señor, y para que el temor de la muerte, Señor, quede en nuestras mentes solamente porque somos mortales, pero que en nuestro espíritu, Señor, nos vivifique esa promesa de que un día estaremos contigo, resucitados gloriosamente, como tu Hijo Jesucristo resucitó glorioso para darnos vida y vida abundante. Ya nos vamos, Señor, te pedimos por todos ahí en sus hogares. Bendícenos, Señor, y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo nuestro Señor, el resucitado. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.